Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra primera sesión de este ciclo tan especial, em, un ciclo fundamental que se llama La muerte como consejera. Es eh, sábado 18 de octubre de 2025 y comenzamos con esto. Como comentaba en el podcast con Pilar, a veces sucede que llega un tema propuesto por la dinámica misma del grupo y nos sorprendemos un poco de que no lo hayamos tratado antes, pero es que hay tantos temas y todos son fundamentales por derecho propio que es siempre, como digo, una agradable sorpresa ver que falta por sumergirse en uno de ellos, que en el caso de la muerte como consejera es la base de el conocimiento aplicable de los videntes del México antiguo. En una ocasión, refiriéndose a este tipo de temas, don Juan le comentó, don Juan Matus, a Carlos Castaneda, que lo demás eran rodeos para llegar justamente a estos núcleos, ¿no? Uno de estos núcleos es, desde luego, el de la muerte como consejera. Hemos hablado, como bien saben los que son habituales en estos encuentros, de establecer el conocimiento de los chamanes y de las videntes y los videntes del México antiguo, mejor dicho, como una ciudad en la cual cada aspecto del conocimiento está representado por un edificio. El edificio, en ese caso, de la muerte como consejera, sería uno que tiene túneles y puentes hacia todos los otros edificios, porque no hay forma de que ningún acto ejecutado, así sea en las prácticas más socorridas de los videntes, sin el toque de la presencia de nuestra muerte consejera, adquiera todo el poder que puede desplegar. Decía, repito, don Juan Matus, que la muerte es la que le da el poder a cualquier acto. El toque de la muerte es lo que hace que cualquier acto tenga poder. Y el poder personal al que se refería es la acumulación de recursos que uno puede establecer en su vida a fin de incrementar su conciencia mediante la expansión de la percepción. Entre más recursos tenga uno y más actúen estos en armonía, en sinergia unos con otros, más poder personal se puede decir que tiene esa persona. Eh, y eso es importante porque lo que se afirmó es que un hombre o una mujer no es más que la suma de su poder personal. Y ese poder personal determina cómo vive y cómo muere. Entonces somos eso. Ante la pregunta ¿qué soy o quién soy? La respuesta final es un misterio, porque no hay forma de saber quiénes somos. Volviendo a citar a don Juan, decía, ¿cómo voy a saber quién soy si soy todo esto que me rodea? ¿No? Hemos hablado de los principios fundamentales de la regla, en los cuales el primero es que el mundo es un misterio insondable, porque la mente lineal que tenemos para su uso cotidiano de ninguna manera es capaz de silvanar al mundo en su vastedad, ni va a poder jamás, ¿no? No hay cómo comprenderlo. Lo que comprendemos son los haceres humanos, no al mundo. El segundo principio es que sabiendo que el mundo es un misterio insondable, una guerrera, un guerrero se aboca a tratar de descifrarlo sin esperanza alguna de lograrlo. Y el tercer principio es que se asume como un misterio más entre los misterios del mundo, igual a todo, ¿no? Ser humano es igual de misterioso que ser tigre o que ser una nube o que ser una piedrita o una brizna de hierba. Es exactamente lo mismo en ese sentido. Entonces, por eso es que es imposible responder en ese sentido a la pregunta ¿quién soy o qué soy? Les habíamos platicado, pues, hace bastante tiempo de que cada uno de nosotros es un universo en miniatura, es un reflejo fractal del mundo, del universo, porque contiene las mismas
emanaciones, las mismas fibras que componen al universo, una porción diminuta de las cuales es aislada por el capullo luminoso que somos, ¿no? Entonces somos lo mismo que el universo en ese sentido. Decía Rumi, tú no eres el mar, perdón, tú no eres una gotita del mar, eres el mar. Y sí, es cierto, pero también le faltó la otra parte. Sí somos una gotita también, ¿no? Al mismo tiempo, en el mismo espacio y con la misma intensidad, somos la gotita que refleja al mar, ¿no? Y por tanto, el mar en ese diminuto reflejo fractal también. Pero entonces eso significa que cada paso que damos, que cada pensamiento que tenemos, que cada decisión que tomamos, que cada acto que emprendemos, eh, son dados, son emprendidos por un universo en miniatura. Es en miniatura desde el punto de vista universal, global, pero no es en miniatura con respecto a nosotros, porque es todo lo que somos. Y ese todo que somos es un universo. Cuando nacemos, nace un universo fractal, una expresión, digamos, molecular de ese inconmensurable organismo, como se le pueda llamar, o esa inconmensurable estructura que es el universo. Y cuando morimos, muere también eso. Les recomendamos, porque surgió después esta película que hablaba de lo que ya habíamos platicado antes, eh, de una manera muy hermosa y poética, basada en un relato corto de Stephen King, que se llama La vida de Chuck. Les recomendamos que la vieran, algunos de ustedes seguramente lo hicieron, y habla de esto justamente, ¿no? Entonces, si ante la respuesta quién soy o qué soy, perdón, si ante la pregunta, perdón, de quién soy o qué soy, la respuesta es un misterio insondable, podemos abordarlo desde otro ángulo y resumir que, bueno, a fin de cuentas, una mujer o un hombre son solo la suma de su poder personal y que ese poder personal determina cómo viven y cómo mueren, ¿no? Entonces, la muerte como consejera es simple y sencillamente la otra cara de la moneda de la vida. Son eventos, vivir y morir, que son inseparables, son indisolubles, forman parte de la misma unidad. No hay vida sin muerte ni muerte sin vida. Por tanto, no podemos considerar en esa dualidad o establecer consensos lineales, como en el caso de decir la vida es buena y la muerte es mala. Eso es demasiado superficial como para siquiera atravesar la primera capa de lo que significa la vida y de lo que significa la muerte, ¿no? Vamos a despojar, en primer lugar, a estas palabras y estos conceptos y estos sentimientos de esa carga social. No, la vida no es buena, no, la muerte no es mala, ni al revés. Son lo que son. Estamos vivos y vamos a morir. Ese es el hecho, ¿no? Porque, de nuevo, tú no puedes separar una moneda, no puedes separar las dos caras de una moneda y que siga siendo moneda y que las dos caras mantengan su esencia, mantengan su existencia. No se puede, porque si partes una moneda eh, en dos, queda otra también con dos caras. Y no importa si te vas al nivel molecular, queda siempre algo con dos caras, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos podemos hacer la propuesta que hemos mencionado en algunas ocasiones de dejar de decir vida y dejar de decir muerte, al menos en cierto nivel de nuestro diálogo profundo, y comenzar a hablar de vida-muerte, ¿no? O de muerte-vida, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, uno nunca está en el sentido ontológico de ser, uno nunca es algo simplemente vivo, como uno nunca es algo simplemente muerto. Al estar vivo, uno ya está muerto. Y eso se manifiesta en los procesos, en la descripción orgánica de lo que somos celulares, porque como mencionábamos también en el podcast, las células tienen una región llamada la región de la muerte en donde tienen programada su propia muerte. Bueno, también nosotros tenemos como
expresiones fractales, ahora de lo más pequeño a lo más grande, porque así como en cierta forma nosotros somos para el mal de la conciencia, para el universo, pues las células son para nosotros, ¿no? También tenemos, pues, una región de la muerte, ujú, en nuestra estructura energética. Los videntes afirman que esa región en la estructura energética está a nuestra izquierda, por llamarlo así. Y como mencionamos, lo pueden tomar como quieran. Ahorita no vamos a abundar mucho en eso, pero tenemos programado eso. Y en nuestra población celular se manifiesta esto en la apoptosis, que es la muerte programada de la célula, que es un proceso más o menos em, apacible en su desarrollo. Eso no quiere decir que para la conciencia de la célula sea apacible, pero la apoptosis no tiene, digamos, un grado de violencia asociado con ello, simplemente se deshace la célula. Ahora hay otro proceso, que es la lisis, en el cual cuando una célula está infectada, quizá sin saberlo, y presenta eh, epítopos de algún agente dañino que puede resultar nocivo para la población cercana de células, bueno, pues pueden llegar las células T del sistema inmune y le disparan ciertas proteínas o ciertos anticuerpos, lo que sea, y se produce la lisis, que es una destrucción más inmediata de la célula, ¿no? Eh, Más violenta, digámoslo así. Pero de cualquier forma, si no es por apoptosis, va a morir con la lisis la célula, o si no es por la lisis, va a morir por apoptosis. Y nuestra población celular, cada determinado número de años, 7, 11 años, lo que sea, se renueva por completo también. Entonces nosotros no somos los mismos seres orgánicos que éramos hace 10 años. Simplemente no lo somos. Y ahí entra en juego lo que se llama la integridad en patrón o la integridad de patrón, que es un concepto desarrollado por Buckminster Fuller, el mismo ingeniero, inventor y visionario que acuñó el término de tensegridad que tomó Carlos Castaneda para los movimientos que hemos estado ejecutando justo ahora, ¿no? Y la integridad en patrón implica que u- un patrón se puede desarrollar en determinadas circunstancias sin importar eh, los elementos concretos que lo compongan, que no depende de los elementos concretos que lo compongan. Por ejemplo, si yo tengo tres hilos, uno de cáñamo, otro de estambre, otro de algún otro material, y los anudo juntos, y aparte hago un nudo en uno de ellos, o los coso, digamos, los pego de alguna manera, y aparte hago un nudo en uno de ellos, un nudo corredizo, ese nudo puede pasar por un hilo, después por el segundo hilo sin perder su integridad y después por el tercer hilo. Es decir, no depende de los componentes concretos, de los materiales del hilo para mantener su integridad. Lo mismo sucede con la vida, con los seres vivos, porque no dependemos en nuestra integridad de las células que nos conforman, porque estas células son renovadas en su totalidad cada determinado número de años y sin embargo nuestra forma, nuestro ser se mantiene. Ujú. Esto quiere decir, de acuerdo a ciertos estudios, que en el espacio entre las células, en ese vacío aparente, en esa oscuridad aparente, circula un flujo de información que es el que verdaderamente determina la forma, la integridad de lo que somos. ¿Mm? El que mantiene esa forma cohesiva, el que te hace a ti Juan, a ti Pedro, a ti María, lo que sea. Ujú. Ese flujo de energía entre las células que no está programado en el ADN, en el material genético, pues, es lo que verdaderamente nos da cohesión, lo que nos mantiene como un racimo de elementos juntos, no los componentes del racimo, eso que está ahí. Eso es la fuerza vibratoria del intento. Es la misma fuerza que mantiene juntas a las estrellas en una galaxia, con un agujero negro en medio de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que tenemos la experiencia de la vida todo el tiempo como estas integridades de patrón que somos, de patrón porque es el mismo patrón, ¿no? Ahorita que me ven, yo tengo un patrón, tengo una hechura distinguible.
soy un patrón, ¿verdad? Y mantengo mi integridad, aunque no sea con las mismas células, porque algo entre ellas lleva esa información de mantener esta integridad, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede con las galaxias, ¿no? Pero vaya, a lo que iba es a que esto implica que como esta integridad que somos cada uno de nosotros, siempre estamos experimentando la vida como una integridad en patrón, como este patrón que soy. Sin embargo, como todos los componentes que se conjugan en un racimo que se junta cohesivamente para presentar esta forma, están muriendo todo el tiempo, dado que mi integridad no depende de ellos en lo concreto, sino de esa fuerza vibratoria, también estamos experimentando todo el tiempo la muerte. Cada vez que una de nuestras cuarenta y tantas billones de células muere, experimentamos la muerte, literalmente, no figurativamente, literalmente. La experiencia que llamamos vida, por tanto, no puede ser llamada solo vida en ese sentido profundo. Tiene que ser llamada vida-muerte. Estamos experimentando todo el tiempo la muerte. En la forma orgánica, si quieren verlo así, de la apoptosis y la lisis. Todo el tiempo. Millones de células están muriendo. Millones de células. Y recuerden la gráfica que pusimos en uno de los primeros ciclos de lo que es un millón, para que se den una idea, ¿no? Multitudes de células están muriendo ahora en tu integridad de patrón o de patrón, en tu integridad de patrón, en tu integridad de patrón y en la mía. Ahora mismo estamos experimentando el fenómeno, el evento de la muerte en numerosas chispas de información, en numerosos paquetes de información que circulan por todo el cuerpo. Por eso digo, no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. ¿De acuerdo? Entonces, esto en sí mismo ya es algo que nunca se nos enseña. A nivel del sentimiento, estamos perfectamente, y somos un sentimiento a fin de cuentas, estamos perfectamente familiarizados con lo que es la muerte. Tenemos el conocimiento inscrito en cada una de nuestras células y repetido una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez durante el día, millones de veces de lo que es morir. Y sin embargo, jugamos a ser inocentes espectadores que no tienen idea de lo que es la muerte. Eso significa que jugamos a ser inmortales. El problema con jugar a ser inmortal es que entonces estás jugando a que estás vivo, porque la muerte y la vida son inseparables. Y el nivel de intensidad con el que acojas el fenómeno de la muerte va a ser exactamente el mismo que el nivel de intensidad con el que acojas el fenómeno de la vida o el hecho de estar vivo. Entonces, no estamos realmente vivos porque no nos asumimos como realmente muertos, porque bloqueamos ese conocimiento y lo traducimos a conveniencia de nuestro sentido de importancia personal. Estos impulsos que nos llegan todo el tiempo de cada una de las células cuya existencia en nuestro organismo termina como objeto concreto, como componente concreto del racimo que somos, no solo son percibibles, son clarísimos, pero es como si hubiera un traductor malo o un traductor con intereses propios de que no recibamos la traducción, que distorsiona el mensaje. Y entonces al mensaje de cada una de nuestras células que muere y que somos capaces de percibir, porque estamos hechos de eso, se le adjudica un sentido
que tiene que ver con la importancia personal o con la imagen de nosotros mismos, con mantener y defender una integridad que no necesita ser defendida. Es como si toda nuestra energía la tuviéramos empeñada en cuidar con rifles y arcos y pistolas y cañones y aviones de combate y portaaviones, todo este horrible armamento, ¿no? Un ejército desplegado alrededor de un establo de vaquitas que ya están encerradas en su establo. Es decir, la integridad que somos ya está garantizada por la fuerza vibratoria del intento que circula entre las células, por decirlo así. Aun cuando esas células mueran y se renueven y sean otras, seguimos manteniendo el mismo patrón. Pero toda nuestra energía está en cuidar ese patrón, es decir, en cómo nos presentamos frente a los demás o frente a los demás reflejados en nuestro diálogo interno, porque podemos estar solos y platicando con todo el mundo, que de hecho es lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros no practicaron sus discursos de aceptar el Oscar, por ejemplo? O cosas así. Y eso lo hacemos todos los días, todo el día. Tenemos este diálogo interno con interlocutores que no están ahí, ante los que estamos presentando nuestra integridad, defendiéndola cuando no necesita defensa. Toda esa energía, todo ese armamento lo podemos desviar, todos esos recursos de defender el establo con las pobres vacas que están ahí, de qué está pasando, que ya están ahí en su lugar, ¿no? ¿No? Toda esa energía, que es el 99% de nuestra energía y que utilizamos en la defensa del yo, la podemos desviar a ver qué podemos hacer con ella para expandir nuestra conciencia y ampliar nuestra percepción. Y eso implica, en primerísimo lugar, tener conciencia de lo que somos. Y somos seres que vamos a morir. Esa es la máxima, es el lema de los videntes. Es uno de los hechos energéticos fundamentales. Y todo su conocimiento lo basa en lo que llaman hechos energéticos. Un hecho energético es que el universo es energía, otro hecho energético es que nosotros somos energía y otro es que somos perceptores y también somos seres efímeros que vamos a morir. Pero incluso ese hecho energético podría ser formulado de una manera ligeramente distinta y más clara quizá. Somos seres muriendo, somos seres muertos ya todo el tiempo, en la medida en que estamos vivos. Y tenemos toda la información que necesitamos para estar tan familiarizados todo el tiempo con el evento de lo que es la muerte, porque cada una de nuestras células nos manda esa información. ¿Cómo la tenemos de lo que del evento que es la vida cuando cada célula nueva nace a través de la división celular? Tenemos información completa al instante de las dos caras de la moneda. Dicen que un guerrero se considera ya muerto y no, como decimos, de dientes para afuera, lo sabe con cada célula de su cuerpo. Eso no significa en modo alguno entregarse a la morbidez, porque la morbidez es parte de esa dinámica donde estamos metiendo todos nuestros recursos en hacer mal la traducción de la información que nos envían nuestras células. Eso ya no nos interesa. Ya quitamos la atención de ahí, ya estamos llevando nuestros recursos a la realidad, a lo que es verdadero, a lo que es esencial. Entonces, no se trata de nada mórbido. Uno ya está muerto porque se está muriendo todo el tiempo.
porque está muerto todo el tiempo y porque de todas maneras la misma integridad en patrón va a dejar de serlo algún día, pero es el mismo evento, simplemente en un nivel que abarca a la integridad en patrón. Ujú. Entonces, usar a la muerte como consejera simplemente quiere decir aprovechar esa conexión que ya tenemos, ese conocimiento que ya tenemos todos de lo que es estar muerto y tomarse un momento para conectar con eso a fin de que al tener más clara la conexión con ello, sea más clara la conexión con el otro lado de la moneda, sea más clara la conexión con la vida. ¿Mm? Eso es un impulso de energía que solo nos puede dar nuestra muerte consejera, solo nos puede dar la conciencia de que ya estamos muertos, porque además, en términos cotidianos, no sabemos cuál va a ser nuestro último acto y por tanto cada acto debe ser considerado el último acto y en ese momento surge la impecabilidad, naturalmente. La impecabilidad no es moral, no es amoral, no es inmoral, no es algo religioso, no es algo espiritual, no es la perfección, no es nada. La impecabilidad no es un sustantivo tanto, es más bien un adjetivo o un adverbio. Es cómo se hace lo que sea, no lo que se hace una u otra cosa. La impecabilidad es hacer lo mejor que puedas y un poco más, es decir, realmente lo mejor que puedas, lo que sea que estés haciendo, lo que sea que decidas hacer. Y se puede ver desde sus componentes esenciales, desde los componentes esenciales del acto mismo. Eso yo lo encuentro recomendable. Quizá les funcione también. Por ejemplo, si salgo a caminar, a fin de tener una imagen clara de lo que es la impecabilidad y poder ejercerla, reduzco la caminata a sus elementos esenciales, a un paso, porque me es más sencillo dar un paso impecable, ¿no? Que decir, toda mi caminata va a ser impecable. Ok, se puede, pero el reducirlo a los elementos esenciales muchas veces ayuda a dar ese paso lo mejor que puedo, realmente lo mejor que puedo, porque yo no sé cuál paso va a ser mi último paso en la tierra. Entonces cada paso es mi último paso, ¿no? Y de repente ya terminé la caminata, volteo y como cada paso fue dado impecablemente, pues resultó una caminata impecable, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la muerte como consejera, porque una guerrera, un guerrero, solo tienen su impecabilidad, no tienen nada más, ni necesitan nada más. La impecabilidad abre por completo el espectro de lo que somos capaces de percibir, porque implica un ahorro de energía. La energía que habitualmente en esa caminata, por ejemplo, empleo en preocuparme o en presentar mi integridad en patrón, la defensa de mi imagen propia ante otros, ¿no? Ya no la empleo en eso. Cuando empleamos nuestra energía en esas cosas innecesarias, se dispersa de los centros vitales, en la zona del hígado, del páncreas, de las suprarrenales, del punto B, aquí en la base del cuello, de la matriz, de la coronilla. Esa energía que necesita estar circulando ahí se dispersa hacia la periferia del capullo luminoso y se queda atorada ahí. Entonces no solo no está útil para el trabajo, sino que además la vamos cargando. En cambio, la impecabilidad impide ese despilfarro de energía y de hecho va ablandando esa capa para que la energía que ya no estaba disponible regrese por sí misma a los centros vitales. ¿Y eso qué significa? Pues que vivimos más y mejor, y más felices, y más llenos de energía, y sobre todo con más propósito y más claridad. Recordemos que nuestro propósito es incrementar la conciencia, ¿no? Entonces, em, eso
tomar a la muerte como consejera, tener conciencia de lo que ya somos, de lo que ya nos está sucediendo ahora. Ya estamos muertos. Y eso implica que en términos de lo que conocemos, pues ya lo perdimos todo. Mm, Todo lo que yo he visto, como en el caso de esa célula que murió, todo lo que yo he escuchado, todos los sentimientos, todos los pensamientos que he tenido, todos los anhelos, todos los miedos, ¿ah? Todas las maravillas y todos los terrores que he experimentado, ¿no? Toda la tristeza, la felicidad, toda la exaltación, todas las preocupaciones, puf, en un instante ya no están. Lo he perdido todo. No mañana, no pasado mañana, ya. En el instante de la muerte, que es un constante aquí y ahora, ya lo perdí todo. Y eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque somos masoquistas. No, no. Porque el que ya perdió todo no tiene nada que perder. Y para vivir realmente con plenitud, hay que vivir sin tener nada que perder. Eso es lo único que nos da la audacia para entrar en hábitos, en prácticas, en decisiones, en sentimientos, en palabras que hacen que se incremente nuestra conciencia. Y cada pedacito en el que se incrementa nuestra conciencia es una fuente de deleite inmenso y de más propósito. El propósito da lugar al deleite y el deleite da lugar a más propósito todavía. Entonces alguien que en cada uno de sus actos, así sea un paso, o lavar un trasto, o ir al banco, o hacer lo que sea, está consciente de su muerte y por tanto despliega este sentimiento natural de impecabilidad y toda su energía está presente, pues es el ser más feliz del mundo, porque es el que está consciente de la realidad. Y la realidad es que nosotros, ninguno de nosotros tiene nada que perder, porque ya lo perdimos todo. Ujú. Eso es la raíz. Ese es el poder personal. La muerte como consejera es la fuente del poder personal. Ok, ya hicimos algunos movimientos, desde luego, para quienes estuvieron antes, pero vamos a sacudirnos un poquito, solo un minutito, así, para seguir adelante. Vamos a llevar las manos con las palmas planas y el pulgar metido ahí en la palma. Las vamos a llevar hacia atrás en un ángulo de 45 grados, sin subir los hombros, nada más los codos van hacia atrás y las proyectamos con fuerza hacia adelante, sin extender por completo los codos. Paramos antes de que se extiendan por completo, dando el golpe. Inhalamos, exhalamos dando un golpe. Una vez más. Al regresar, sigamos, estamos trayendo energía que rompimos ahí, de esa costra, al centro de las decisiones, a la base del cuello. Entonces sentimos que la jalamos y luego rompemos más. Giramos las palmas, ahora hacia arriba, y hacemos lo mismo. El golpe no viene de las manos, viene del núcleo.
Ponemos las manos ahora así flojitas, ¿no? Flojitas, mirando hacia el cuello, pero sin tocar, a cierta distancia, y abanicamos ahí esa energía, levantando un poquito la barbilla. Ahora, una mano encima de la otra, la izquierda arriba, y en el hueco entre el pulgar y el índice ponemos la barbilla con los codos levantados y vamos a proyectar un codo hacia adelante desde los riñones y el otro. Eso es. Y volvemos a abanicar, levantando la barbilla y sintiendo el airecito ahí, ¿no? Eso es. Cerramos. Muy bien. Entonces, lo que habitualmente surge cuando se habla de la muerte mm, en el orden social es un sentimiento muy peculiar y que debería llamarnos la atención. El sentimiento es de vergüenza. Incluso en el título del podcast en YouTube, Pilar tuvo que cambiar la E de la primera E, ¿no? De la palabra muerte por un 3 porque tengo entendido, si no me equivoco, que YouTube y todas estas plataformas, si ven la palabra muerte, la censuran o hayan alguna manera de castigar al creador, ¿no? Quizá desmonetizando el video, lo que sea. Pero ya es un hábito que tenemos, un hábito que se está normalizando. Esto es muy interesante porque habla de la muerte justamente como la abordamos, como algo que hay que esquivar, un tema que hay que evitar, hay que levantar la alfombra y barrerla abajo de ella y taparla, meterla en el armario y cerrar con llave ahí. Vamos a un funeral y todos hablando así, hay un sentimiento de vergüenza, de pena, ¿no? Como se tratara de algo feo, de algo malo, de algo obsceno. Nos enfocamos en la forma en la que muere alguien. Y entre más aparentemente fea sea la forma, más nos llama la atención, ¿no? Como si la muerte producto de un evento violento fuera cualitativamente diferente a la muerte que no es producto de un evento violento. Y no hay ninguna razón para pensar que eso es así esencialmente. Ninguna. La muerte es la muerte. El agente de la muerte que está programada en cada uno de nosotros es lo de menos. Es solo eso, un agente que trae a la muerte. Entonces, el sentimiento es de vergüenza. ¿Y por qué la vergüenza? Pues muy fácil. Porque como nuestra energía está enfocada en la defensa de la imagen de sí, todos nos volteamos a ver sin confesarlo, sintiendo que estamos en en una confederación de inmortales, porque no tenemos ninguna parte de nuestra energía enfocada en el hecho de que vamos a morir. Y eso es deliberado para sentirnos inmortales. Entonces, cuando alguien muere, es como si alguien
hubiera sido un farsante, un infiltrado, un mortal entre inmortales. Y ahí es donde se siente la vergüenza, para el que muere y para quienes lo rodean, para su círculo cercano quizá. Y hablamos de eso unos días y luego lo evitamos ya. Ya se murió. O sea, qué terrible, qué cosa. Pero si yo ayer lo vi, qué sorpresa, porque es un inmortal sorprendiéndose ante la muerte de alguien que había dicho que también era inmortal y que resultó que no era. Y lo peor de eso, además de que nos roba toda oportunidad de incrementar nuestra percepción, nuestra conciencia, lo peor de eso es que nos hace sentir que comprendemos al mundo y que ya sabemos lo que es el mundo desde nuestra perspectiva limitadísima, infinitamente pequeña, ¿no? En relación a lo que verdaderamente es el mundo. Entonces, eso es un efecto interesante de la forma en la cual vivimos separados, divorciados de la realidad. Nos preciamos ser animales racionales y los más inteligentes del universo. Ah, bueno, y no podemos ni siquiera ver la realidad que tenemos frente a las narices todo el tiempo. En fin, la realidad es esa. La realidad es que somos seres que vamos a morir y que podemos, por tanto, utilizar el impulso y la fuerza de nuestra muerte para que nos impulse a la impecabilidad. Y la impecabilidad en cada acto nos abre puertas, portales hacia una vida plena, llena hasta el tope de asombro, de exploración, de descubrimientos, de emoción, en la cual la maravilla y el terror ya no son algo bueno o algo malo, sino son algo que simplemente está ahí para que lo equilibremos. La vida se transforma en lo que verdaderamente es, un viaje de conciencia, un viaje tan emocionante que no alcanzan las palabras para describirlo y que jamás el lenguaje va a poder englobar en una descripción. Es todo. Okay. Por tanto, como está indisolublemente unida a nuestra muerte, la vida-muerte es todo lo que hay y podemos aprovecharlo todo en lugar de arrastrarnos con el 1% de nuestra energía disponible, apenas sobreviviendo sin saber para qué, como habitualmente hacemos. Llenarnos cada vez más de energía y disfrutar a plenitud el viaje de la vida, porque como emprendamos el viaje de la vida, va a ser el cruce hacia el otro lado y lo que siga ahí. Pensemos en una pelota que hacemos rodar y atraviesa una pendiente, o mejor aún, pensemos en un átomo de oxígeno y otro de carbono, ¿no? Que están buscando enlazarse, pero que no lo logran por la repulsión eléctrica, electromagnética de los átomos, ¿no? Entonces se requiere un impulso, una fuerza externa que los haga enlazarse. Pero en el momento en que surge esa fuerza externa y el átomo de oxígeno surca esa pendiente y la libra y se enlaza con el átomo de carbono, comienza una reacción en cadena y esa reacción en cadena es el fuego. Entonces, el impulso con el que desarrollemos nuestra vida va a ser el mismo que tengamos cuando termine nuestra presencia en la Tierra. Y si hay algo más allá, ya hablaremos de eso, si hay algo más allá, va a tener ese mismo impulso. Hablábamos con Pilar en el podcast de que la conciencia no cesa su viaje, su recorrido, porque el universo es conciencia. Entonces no se trata de que termina la conciencia, lo que termina es la integridad de patrón. Pero no necesariamente tendría por qué terminar si el impulso es el suficiente.
cómo una célula, al dividirse, da surgimiento a la vida de otra célula. Ya encontraremos las mejores maneras de describir esto. Eso es material ya para las siguientes sesiones. Pero sí, lo que quería dejar claro es que, como dijimos, que un ser humano no es más que la suma de su poder personal, y ese poder personal determina cómo vive y cómo muere. Entonces, hablar de esta zona, de esta región programada que todos tenemos con la muerte, es algo a lo que los videntes se refieren como la cita con lo infinito. Y a lo que está más allá le llaman el viaje definitivo. Porque resulta que donde sí hay diferencia es entre dos seres. Uno que nunca utilizó su conciencia, ni su energía, ni su atención para enfocar la realidad, el hecho de que va a morir y de que ya está muerto, de hecho, ¿no? Y todo su intento y toda su energía estuvieron más bien enfocados en la defensa de algo que no necesitaba defenderse, que es la imagen de sí, la idea del yo, y otro ser que se dedicó en vida a pulir ese vínculo con su muerte consejera, a tener conciencia cada vez más clara de la realidad que estamos describiendo aquí, y por tanto adquiere un impulso muy, muy superior, una velocidad energética muy, muy superior, porque toda su energía y todo su intento, toda esta fuerza vibratoria que establece la integridad de patrón, están enfocados. Entonces, como en términos de conciencia, la diferencia entre una carcachita que apenas se puede mover y un auto de carreras, ¿no? Esa diferencia en la velocidad energética crea una diferencia en el cruce, en esa cita inevitable que todos tenemos con lo infinito. Por tanto, ahí sí hay una diferencia. Y resulta que la muerte ordinaria es solo una opción. Lo que es real, lo que es fundamental y lo que es inevitable es esa cita. Pero la forma en que uno cruce puede cambiar, dependiendo de ese poder personal, al cual me estoy refiriendo como velocidad también. Ujú. Para terminar este preámbulo, esta introducción, vamos a hacerlo. Vamos a simplemente consultar con nuestra muerte. Y lo vamos a hacer como debe de hecho, de la manera más simple, más desapegada que se puede, y con el intento claro de recibir este impulso que nos solo nos puede dar la muerte para que ejecutemos un acto impecablemente. Eso es todo. Entonces nos sentamos. Disculpa, Luciano. No sé si Dime. prefieres primero contestar o prefieres hacerlo luego, que hay varias preguntas en el chat. A ver. Ok, buena idea. Contestemos primero. Hola, ¿cómo se explica la enfermedad? Tengo amigos que morirán que continúan con el perfil de Facebook. Ok. El que murieron que continúan con el perfil de Facebook. Es muy raro. Sí, en efecto, es muy raro. Tienes toda la razón, Paul. Vergüenza y sufrimiento, abundando en el comentario que hicimos, claro. Sí, gracias, Mirta. Laura, para separarse en Facebook hay que darse de baja, ok, etcétera. Pues sí, es parte de lo mismo, ¿no? Mirta, ¿cómo se explica la enfermedad? Eso fue todo un tema que abordamos en el ciclo de salud. Eh, en resumidas cuentas, la enfermedad es un estado de desarmonía entre el cuerpo y su mundo, ¿no? Lo que llamamos enfermedad. Pero para los videntes, la salud, por tanto, no es la ausencia de síntomas, no es la ausencia de un cuadro de síntomas. La salud es otra cosa. La salud es un estado de armonía
entre el cuerpo y su mundo, sin importar la ausencia o presencia de un cuadro de síntomas, de lo que sea. Es así como abordan la enfermedad y la salud los videntes y afirman que la enfermedad se nos presenta cuando el cuerpo quiere cambiar de ángulo de percepción del mundo. Y una vez que se encuentra ese ángulo, esa nueva vista, una posibilidad de percibir al mundo desde otro sitio, la enfermedad deja de tener un propósito y simplemente se esfuma, ¿no? Pero lo importante es establecer que la enfermedad es una armonía entre el cuerpo y su mundo y la salud no es la ausencia de síntomas. La salud es el restablecimiento de esa armonía entre el cuerpo y su mundo, aun si se tienen síntomas de lo que. ¿Ok? Eso, como digo, lo tratamos en ese ciclo. Y en relación a tu pregunta, porque obviamente la estás vinculando con el evento de la muerte, una enfermedad podría ser un agente de la muerte, pero no es la muerte. Un rayo puede ser un agente de la muerte, pero el agente no importa. Lo que importa es que esa muerte está programada. Es una cita inevitable, ¿de acuerdo? No es un proceso natural, es una cita inevitable, programada, que todos tenemos. Entonces, puede ser cualquiera el agente y no importa. Lo que importa es el evento mismo. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, vamos a sentarnos, a cerrar un poquito los ojos, nada más para eh, entrar en contacto con lo que somos en el interior, ¿no? Respiramos normalmente, un par de veces. Ok. Pueden abrir los ojos si quieren, mantenerlos cerrados, es igual. O entreabrirlos. Lo importante es que la mirada esté blanda. Ahora, mm, si tienen los ojos cerrados, pongan atención a lo que perciben aún con los ojos, también con el oído, con todos sus sentidos. Si los tienen abiertos, como yo que los abrí, vean lo que ven frente a ustedes. Simplemente observen, sin fijar la mirada mucho. Los colores, las texturas, el orden que tienen las cosas, la cohesión de los objetos físicos, la sensación en su cuerpo cuando están sentados en la silla o el sillón, donde estén, el peso, el contacto del aire en su piel, todo. Ok. Y ahora todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, todos sus miedos, todas sus preocupaciones. Lo vamos metiendo todo esto como en una caja, como en un espacio aquí en nosotros. Todo. Todos los pensamientos, todas las emociones. Las reservas o el miedo que puedan tener con respecto a este ejercicio mismo, también las metemos ahí.
todas nuestras dudas, todas nuestras certezas de todo, y ponemos la mirada afuera, todo lo que estamos viendo. Todo lo que somos está aquí. Toda nuestra historia, toda la gente que hemos conocido, todas las historias que tenemos, nuestra identidad, nuestro nombre, el sonido de nuestra voz, nuestro olor, todo. Ok. Todo eso es casi, casi ilusorio, porque en cualquier momento se va a esfumar. En cualquier momento nosotros vamos a morir. Respiramos, pero aquí estamos. Ahora, yo tengo un vaso de agua, ustedes pueden hacer lo que quieran. Dar un trago. Lo di lo mejor que pude porque quizá no vuelva a probar el agua. Y me llenó de energía, ¿no? ¿Qué están haciendo cada uno de ustedes? Están teniendo un pensamiento, piénsenlo lo mejor posible. Ya saben, ¿no? Sentir esa sacudida de que es un hecho que todo esto se va, pero aquí estoy. La pregunta es, ¿qué voy a hacer al respecto? Ahora que estoy aquí, ¿cómo voy a hacer lo que haga? Ahorita al pararme de la sesión, ¿cómo voy a hacer el proyecto que tengo para hoy? ¿No? Y quizás reducir los elementos esenciales. Quizás si voy a pintar un cuadro, ¿cómo voy a hacer el trazo, el primer trazo o el segundo trazo? O si voy a hacer una cuenta para el contador, ¿cómo voy a hacer esa cuenta? Lo que sea. Y sentir esta sacudida, ¿no? Porque, repito, repitámonos que es real, es real, es real. No es ficción. Es lo único que nos podemos garantizar. Todos y cada uno de nosotros, en cualquier momento, nos vamos a ir de este planeta. Es real, es real. Y solo sentir esa realidad nos empuja para arriba y nos permite abordar cada acto impecablemente. Y nos da esa alegría ardiente de estar vivos, porque lo que nos dijo a todos nosotros, nuestra muerte consejera ahora fue, aquí sigues, aquí sigues. ¿Qué vas a hacer al respecto? Eso es lo único que importa. Todo lo demás, hasta las dudas que podamos tener sobre este ejercicio, lo que sea, todo lo demás no importa. Lo único que importa es eso. Lo único que importa es que seguimos aquí y solo podemos estar conscientes de que seguimos aquí cuando estamos perfectamente conscientes de que nos vamos a ir en cualquier momento, ¿no? Eso es consultar con la muerte. Y de hecho, lo hice largo porque es grupal y todo, pero esto se puede hacer en 3 segundos. Yo me siento hasta que veo el mundo y esa casi irrealidad, esa solidez casi ilusoria, tan frágil que tiene todo. Y el momento en que la siento y me doy cuenta de que bueno, en ese momento
siento también el impulso que me da mi muerte consejera. Y en ese momento soy impecable y en ese momento se abre mi conciencia. Y tengo presencia en el mundo. Y hago lo que tenga que hacer lo mejor posible. Y mi percepción se amplía. Eso se puede hacer, diga, en 3 segundos. Yo lo hago muy constantemente. Se puede hacer todo lo que quieran. No solo no hace daño, es lo que mejor nos hace. Y lo que nos hace más vitales, más fuertes, más alegres, más determinados. Lo único que nos trae propósito es nuestra muerte consejera. Esa es la práctica. Así de simple. Y después vamos a profundizar en otros aspectos, pero ya con eso tienen, ¿eh? Este es el ejercicio, por llamarlo así, porque no es un ejercicio, es el contacto con la realidad más fundamental que puede existir. Pero llamémosle ejercicio más valioso, ¿cierto? De todo lo que hemos hecho en todos estos ciclos. Y si solo asistieran a esta sesión y se llevaran eso, el camino se les va a allanar por sí mismo también, ¿no? Pero seguimos aquí y vamos a seguir hablando de esto y a seguir recibiendo sus comentarios y preguntas en el grupo cuando los quieran enviar, desde luego, ¿no? Y nos vemos la próxima sesión. Eh, si alguien tiene una pregunta, adelante. Creo que en el chat ya no había más. Ok, el síntoma es una defensa. Gracias, Mirta. Paulo estaba en el centro de la ciudad de Sao Paulo. La calidad del aire era pésima, entonces respiré. Gracias, Pablo. Marla o María, es que no alcanzo a ver. Sí, perdón. Gracias, Luciano, ha sido impresionante, impactante para mí. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina. Gracias, Luciano. Ok, bueno, gracias a todos. Cualquier pregunta, comentario, lo pueden enviar al grupo y nos vemos la próxima sesión, si les parece bien. Muchas gracias, Pilar, de nuevo. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias a Gracias. todos y a todas. Gracias. Un abrazo Buenas fuerte.